Feliz día, amada. ¡Feliz día! ¿Cómo está tu hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. A lo que brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te viene a hablar. Voy a hablar Romanos 5:5. La esperanza, no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón, en el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas gracias. Hoy presento el ministro Eloy. Feliz día, amada. Feliz día. ¿Cómo está esta hermosa amada iglesia del Señor? Brillando más que el sol. Cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste en la dimensión del pleno conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Hoy voy a hablarle de Colosenses 3:25. El que comete injusticia recibirá la injusticia que comete, porque no hay excepción de personas. Y con ustedes, hoy presento al gran ministro Miguel Eloy León Peña. ¡Alabado Padre! Feliz día a esta más bella flor. Es la iglesia consentida, la amada de mi Señor. ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia? Brillando más que el sol. Mira, ¿sabe que cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo? Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Diga de Dios. De Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. ¿Quién te la vino a hablar? Dios. Abba Padre. ¿Quién es nuestro pastor? Cristo. Mira, porque aquí no hay pastores humanos. Aquí el pastor es Cristo. Porque la palabra es de Dios. ¿Verdad? Y como la palabra es de Dios, nosotros tenemos que ponernos las pilas. Porque cuando desobedecemos a la palabra de Dios conforme a lo que está escrito, entonces no desobedecemos a los hombres, sino a Dios. ¿A quién? A Dios. ¿Y sería bueno desobedecer a Dios? No. En ninguna manera. Por eso, muy importante que nosotros prestemos mucha atención. Hemos venido hablando de los 10 mandamientos escritos por la mano de ¿quién? De Moisés. ¿De quién? De Dios. Los 10 mandamientos, según las escrituras, según el testimonio de Moisés, los escribió Dios. Por eso nosotros tenemos que estar mosca con los 10 mandamientos de Dios. Porque solamente estos que obedecen los 10 mandamientos de Dios van a ser los salvos. Porque cumplir los mandamientos de Dios es estar bajo la gracia. Y por gracia soy salvo. Entonces nos están cayendo o nos han venido cayendo a mentiras, que el diablo, que el chucuchito, que el asunto. No. Aquí el asunto somos nosotros. Nosotros con nuestra relación con Dios. ¿Ven? ¿Sí vamos comprendiendo? Así que es muy importante lo que nosotros acá, Dios, nuestro pastor, nos está aclarando. Yo quiero llamar hoy al ministro Eloy Miguel y a la bendecida Milka de Jesús. Adelante, por favor. Porque es muy importante. No sé si los otros niños que se saben los mandamientos. A ver, los que se saben los mandamientos. A ver, Lichi, ¿cuál mandamiento se sabe, Lichi? Miguel Daniel se sabe un mandamiento. Ven, Miguel Daniel, que tú te sabes uno. Vení, con tus hermanitos. Bueno, desde ahí lo vas a decir, ¿ok? Porque él le da miedo escénico. A ver, ustedes se saben uno. ¿Cuál? ¿El primero o el quinto? El quinto se lo sabe también. ¿Cuánto aquí? Bueno, aquí el cuarto. Sí, pero ahorita cuando te lo pregunto. Ven pues. Ajá. Aquí se lo saben, lo que es que le da miedo escénico. La bendecida Adrianita porque no ha llegado.
les notifico que por la constancia y les notifico que por la constancia y por prestar atención, hoy se les da $10 a la bendecida Milka de Jesús y a la bendecida Adrianita. ¿Ok? Un aplauso. Se lo enviaron. No se lo estoy dando yo. Los que los están viendo, se lo enviaron. Este es para estas dos niñas. Y así como se le dio también a los ministros en su oportunidad, pues también se recompensa, porque Dios nos está viendo. ¿Ve? Y Dios recompensa a sus ministros y a sus diaconisas. Ok, vamos a preguntarle a Eloy. A ver, Miguel Daniel, ¿cuál es el primer mandamiento? Le da pena. A ver, Eloy, ¿cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios sobre todas las cosas. A ver, Milka, ¿cuál es el segundo mandamiento? No adorarás imágenes. ¿Cómo? No adorarás imágenes. A ver, Eloy, ¿cuál es el tercer No mandamiento? tomarás el nombre de Dios en vano. A ver, Milka, ¿cuál es el cuarto mandamiento? Santificar la fiesta del día sábado. A ver, Eloy, ¿cuál es el quinto mandamiento? Honra a tu padre y a tu madre. A ver, Milka, ¿cuál es el sexto mandamiento? No cometerás homicidio. A ver, Eloy, ¿cuál es el séptimo mandamiento? No adulterarás. A ver, Milka, ¿cuál es el octavo mandamiento? No robarás. A ver, Eloy, ¿cuál es el noveno mandamiento? No levantarás falsos testimonios. A ver, Milka, ¿cuál es el décimo mandamiento? No codiciarás los bienes de tu prójimo. Amén, lo recibo. Estos son los 10 mandamientos que nosotros los padres estamos obligados a que nuestros hijos se los aprendan, para que a la vez ellos se los pasen a sus hijos y los hijos de sus hijos se los pasen a sus hijos por generaciones. De eso se trata. ¿Sí vamos comprendiendo? Vaya. Gracias a Dios por ello. Un aplauso al Señor nuestro Dios. No es una pérdida de tiempo enseñarle a estos niños la constancia de conocer estos mandamientos. Estos mandamientos no se los sabe ni el Papa, porque el Papa no habla del segundo mandamiento como es y permite la adoración a las imágenes. ¿Ustedes van comprendiendo? Ahora, ¿es importante saber estos 10 mandamientos solamente por saberlo? Es importante enseñarle a nuestros hijos que deben honrar a sus padres. Así de la misma manera es importante enseñarle a nuestros hijos que deben amar a Dios sobre todas las cosas. Enseñarles que no deben permitir ni hacer ellos mismos, ni sus hijos, ni los hijos de sus hijos, imágenes, esculturas semejantes a lo que está arriba en el cielo. ¿Usted va comprendiendo? Para adorarlas y venerarlas. Es muy importante esto, porque esto es la vida. La vida es no solamente conocer los 10 mandamientos, sino vivir por ellos. Eso se llama gracia. Eso se llama hallar el perdón delante de los ojos de Dios, para que se acaben las tristezas, las angustias, las adversidades, las tribulaciones, el hambre y la desnudez. Tenemos que cumplir estos 10 mandamientos. Eso es gracia. Vivir en esa vida ordenada por Dios. Hoy entonces hablamos del 10º mandamiento. Es muy importante, como dicen por ahí, hay que tener cuidado con los errores para que no vengan los sinsabores. Es un error no enseñarle a nuestros hijos la verdad.
Es un error no instruir al niño en el camino del Señor, para cuando fuere viejo jamás se aparte de Dios. Eso es un error. Y por esos errores vienen los sinsabores. Doy gracias al Dios y Padre en nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Le doy gracias a Dios por su existencia, por su presencia y por su manifestación. Le doy gracias a Dios por nuestros padres ancestrales Abraham, Isaac y Israel. Doy gracias a Dios por los profetas, por nuestro Señor Cristo bendito en los días de su carne y por los apóstoles, porque ellos derramaron su sangre para escribir la historia y dar el testimonio de nuestra salvación. Doy gracias a Dios por Noé, por Job y por Daniel, porque está escrito de ellos que si hubiesen 3 como ellos, solamente ellos 3 serían salvos. Doy gracias a Dios por el Consolador, el Espíritu Santo, por el amado apóstol Pablo y por Miguel, porque ellos revelan los misterios de Dios el Padre y de Cristo, en quien está todo el tesoro del conocimiento del Evangelio de la gracia de nuestra salvación, el Evangelio de Dios. Así que, dando a Dios gracias por todas estas ofrendas que ustedes y cada uno de ustedes trajeron para este compartir, para el ayuno, para el verdadero ayuno de Dios, recibo que Dios abre las puertas y ventanas de los cielos y derrama sobre cada uno de ustedes hasta que sobreabunde y aumenta así los frutos de vuestra justicia. Doy gracias a Dios por todos aquellos que piensan siempre en nosotros y que Dios les pone en su corazón el querer como el hacer por su buena voluntad para tener cuidado de esta preciosa, amada iglesia. El estudio de hoy se llama el 10º mandamiento. En el libro Pentateuco de Éxodo, capítulo 20, versículo 17, está escrito: no codiciarás, ¿no qué? No codiciarás la esposa de tu prójimo, la casa de tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la esposa de tu prójimo, ni su siervo, que es su empleado, ni su criada, que es su empleada, ni su buey, ni su asno, que son sus carros y pertenencias de transporte, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Usted está entendiendo lo que no debe codiciar? ¿Ah? Pero primero tenemos que aprender qué es codiciar. Por eso nos vamos al diccionario. Y en el diccionario buscamos la palabra codiciar. Codiciar en el diccionario es lo siguiente: desear con ansias riquezas u otras cosas, ambicionar, ansiar, anhelar, desear, pretender o envidiar. ¿Usted sabe lo que es codiciar? Envidiar los bienes de otro. Recordemos que Dios le da a cada quien como Él quiere. Por eso unos tienen más que otros. Pero a los que tienen más riquezas terrenales muchas veces no tienen gracia. Y a veces los que son más pobres tienen más gracia que los que son más ricos con riquezas terrenales. Así que tienen más riquezas espirituales. Por eso Dios repartió como Él quiso. Y ciertamente el que tiene riquezas terrenales no puede vivir sin el pobre que tiene riquezas espirituales. Les hace falta, porque esos son complementos. Tanto las riquezas terrenales para el que es espiritual, como las riquezas espirituales para el que es rico terrenal. Espero que vayan comprendiendo y que Dios me les abra el corazón y la mente para comprender estas cosas. Porque la codicia parte desde cosas muy pequeñas. Cosas muy pequeñas. Los celos por el bienestar o el bien tener de otra persona. Se te activa no solamente el celo,
por la codicia que ya tenéis en desear o anhelar lo que la otra persona tiene. Y esto es algo común en todos, desde el más pequeño hasta el más grande, porque es algo que está en nosotros, como el celo con los hermanos. Ay, mi mamá o mi papá prefiere más a este o al otro. ¿Ve? Está codiciando que mamá lo quiera o la quiera más a él o a ella, o que papá lo quiera más a él o a ella. Ah, ¿cómo? Entonces es muy importante que nosotros analicemos la parte de lo que es codicia, para que dejemos cumplido el 10º mandamiento. Queridos hermanos, el fuerte deseo de que algo que pertenece a otro nos pertenezca nos traspasa de muchos dolores, y no solo a ti, sino que causas dolores y tristezas, angustias a otro, trayéndonos juicio a nosotros mismos. Cuando codiciamos algo, y por ejemplo una persona codicia el televisor que está en la casa del otro y va y roba ese televisor, no solamente le causó daño a sí mismo porque está robando y tiene que pagar conforme a sus hechos, sino que a la persona que le fue robado le causa tristeza, le causa dolor. Entonces no está cumpliendo el primer mandamiento, que es amar a tu prójimo o amar a Dios sobre todas las cosas, que es lo mismo que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante respetar la propiedad privada. ¿Respetar qué? La propiedad privada. Muchos piensan que David, rey de Israel, y con el corazón semejante al corazón de Dios, cuando codició a la mujer de Urias, el hitita, no pagó conforme a sus hechos el agravio cometido y se creó para sí mismo su propio infierno. Miren, hay personas que dicen, pero si Dios perdonó a Salomón, Dios perdonó a David, David hizo esto, Salomón hizo aquello, o sea, juzgando a los demás porque quieren ser como ellos son en lo que ellos fueron malos. O sea, os voy a codiciar la maldad, hasta la maldad se codicia, lo que hicieron mal. Bueno, hoy les vengo a traer un pequeño relato, es largo, pero yo no se lo voy a leer todo, pero es muy importante que ustedes lo lean, para que ustedes comprendan en esa historia cómo Dios perdona, pero no deja de castigar. Dios te puede perdonar la vida, pero no te deja de dar el castigo que te mereces por lo que causaste. O sea, que Colosenses 3:25, que lo acaba de mencionar el ministro Luis Miguel, no va a dejar de existir. ¿Qué dice Colosenses 3:25? El que comete injusticia recibirá la justicia que comete, porque no hay excepción de personas. Entonces miren lo que pasó aquí con el rey David, que tenía el corazón semejante al corazón de Dios. David, rey de Israel, codició a Betsabé, hija de Elián y esposa de Urias, el hitita, y cometió falta al 10º mandamiento. Por esta causa, Dios, ¿quién? Dios envió a Natán a reprender a David, el rey de Israel. Esto está en 2 de Samuel, capítulo 12, del 1 al 12. Dice, entonces el Señor, conforme a lo que está escrito, envió a Natán ante David, y al llegar le dijo, habían 2 hombres, le cuenta Natán a David. Habían 2 hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. Presten mucha atención aquí para que ustedes vean los enemigos que son de ustedes y que están en ustedes. Le dice Natán a David, había 2 hombres en una ciudad, uno rico y uno pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre tenía una sola cordera, que había comprado y criado. Había crecido con él y con sus hijos. Comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. Y la tenía como a una hija. Un viajero llegó a casa del hombre rico
Y él no quiso tomar sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero que lo visitaba. Este viajero es la codicia, que estaba ¿dónde? Dentro del rey David. Ese viajero que estaba ahí, la codicia que estaba en el rey David, y David no quiso comer de sus ovejas, ni quiso comer de sus vacas, sino que prefirió la de aquel hombre pobre, Urias. Resulta que el rey David salió al balcón, y cuando salió al balcón había una mujer que se bañaba en su casa allá abajo, y él la vio. Y cuando él la vio, que era una mujer muy hermosa, era esposa de Urias, él la codició y mandó a sus guardias a buscar a esta mujer. Y luego agarró a Urias y lo puso en la guerra, lo puso en la parte de adelante para que le quitaran la vida a Urias. Entonces, como murió el marido, él se quedó con su esposa. Esto lo hizo el rey David. Codició, mató, porque mandar a matar es igual que matar, para quedarse con la mujer de otro. Y él pensó, esto lo hice en lo oculto, nadie me vio, pero nada más lo había visto ¿quién? Dios. Y Dios, que saca a la luz todas las cosas, miren lo que ocurrió. Entonces dice: pero el pobre tenía una sola cordera que había comprado y criado, había crecido con él y con sus hijos. Comía de su bocado, bebía de su vaso y dormía en su seno. Y la tenía como una hija. Un viajero llegó a la casa del hombre rico y él no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para dar de comer al viajero que lo visitaba. Codicia se llamaba el viajero. Esto fue puesto por mí. Sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la aderezó para su huésped. Codicia. Entonces se encendió el furor de David en gran manera cuando Natán le estaba diciendo estas cosas. Y como Natán no le dijo que era él todavía, él pensando que era otro hombre, se molestó David y le dice a Natán: vive el Señor, que ese hombre es digno de muerte. No sabía que estaba hablando de él mismo. Como Natán no le había dicho que era él el que tal cosa estaba haciendo, David, creyendo que era otro, dijo: vive el Señor, que este hombre es digno de morir. ¿Digno de qué? De muerte. ¿Entiendes? Ahora, y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo compasión. Y él estaba hablando de él mismo. O sea, se estaba juzgando a sí mismo. Entonces replicó Natán a David: tú eres ese hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí por rey de Israel y te libré de manos de Saúl. Te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te añadiría mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra del Señor de no cometer adulterio y homicidio, y cometiste lo malo enfrente de tus ojos, enfrente de sus ojos? A Urias hitita heriste a espada y tomaste su esposa para que fuera tuya, y a él lo mataste con la espada de los amonitas. Ojo aquí, en el 10. Por eso, la espada no se apartará jamás de tu casa. Esto es lo que Dios le prometió a David por lo que había hecho. Oído, amada, para que no caigamos nosotros por inocentes en el día de nuestra codicia. Por eso, la espada no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de otro para ti. Así dice el Señor: yo levantaré el mal en tu misma casa. ¿Quién iba a levantar el mal en su misma casa?
tomaré tus mujeres ante tus ojos. ¿Qué iba a hacer? Y las daré a tu prójimo, que yacerá con ellas a la vista de este sol. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto ante todo Israel y ante el sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán respondió a David: también el Señor te ha perdonado tu pecado. No morirás, porque el que a hierro mata, a hierro tenía que morir. Pero Dios le dice: no te voy a matar. Pero mirad lo que sí le iba a pasar. Pero por cuanto con esta acción hiciste blasfemar a los enemigos del Señor, el hijo que te ha nacido morirá. O sea, no lo mató a él, pero le mató al hijo. David, el rey, lloró, se tiró en el suelo, en tierra, no comió ni bebió durante 7 días, esperando que Dios no le quitara la vida al niño. Pero por su codicia, ¿por su qué? Dios se lo quitó. Dios le quitó a su hijo. Y no solo esto, sino que la promesa de Dios por causa de su mal, cuanto le dijo, segunda de Samuel 12:10, por eso la espada no se apartará jamás de tu casa, por cuanto me menospreciaste y tomaste la esposa de otro para ti. Así dice el Señor: yo levantaré el mal en tu misma casa y tomaré tus mujeres ante tus ojos y las daré a tu prójimo, que yacerá con tus mujeres en la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Cuando leemos a 2 de Samuel capítulo 13, nos encontramos con los hijos del rey David. Uno de ellos llamado Amnón, que forzó a su hermana Tamar, la cual vengó su hermano Absalón. Absalón tenía una hermana llamada Tamar. Pero vino Amnón, que también es hijo de David, del rey David, y le gustaba mucho. Así que la forzó a ir a su cuarto con mentiras y la violó. Su propio hermano. Todo este mal que estaba aconteciendo en la casa de David vino a causa de la codicia que él hizo. No era que esto estaba pasando acá, no tenía ninguna relación con aquello. Todo venía en la misma relación y fueron pasando los años, pero a Dios no se le olvida nada. Por eso es muy importante este 10º mandamiento, que no faltemos a él. Así que su hermano Absalón, matando a Amnón con espada, como Dios le había dicho al rey David por boca de Natán, cuando le dijo: así dice el Señor, yo levantaré el mal en tu casa y tomaré tus mujeres ante tus ojos y la daré a tu prójimo. O sea, a la hermana con el hermano se la dio Dios a su prójimo, solamente para castigar a David por aquello que había hecho. Y David lloraba por sus hijos todos los días. David amaba mucho a Absalón, el que le estaba causando este mal. Tanto mal le causó que del consejo de Ahitofel, Absalón violó las concubinas de su padre David. Cuando leemos el 13, 14, 15, Absalón agarró poder. Aquel que estaba airado porque le habían violado a su hermana, su propio hermano. Y vino Absalón y tomó poder, y David tuvo que huir de Jerusalén. Pero cuando David huye, deja a 10 concubinas en la casa para que cuidaran la casa. Para que se cumpliera aquella palabra de Dios, vino Absalón por Ahitofel, le aconsejó que se llegara a las concubinas y les violó a las 10 concubinas de su padre, el mismo hijo. Todo este mal que estaba causando aquí, todo ocurrió por la codicia allá, por la falta al 10º mandamiento.
Si estamos aprendiendo hoy algo. No termina aquí. Oigan pues. Entonces dice, tanto mal le causó del consejo de Ahitofel. A Absalón violó las concubinas de su padre David, para que se cumpliera lo dicho por Dios por medio de Natán. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 11, cuando dijo, así dice el Señor. ¿Quién dice? El Señor. Yo levantaré el mar en tu misma casa y tomaré tus mujeres ante tus ojos y las daré a tu prójimo. Las 10 concubinas de su padre se las dio a su hijo. ¿Quién permitió todo esto? Dios. Porque de Dios recibimos el mal y también el bien. Como está escrito en 2 de Samuel capítulo 16, 20 al 23. Entonces dijo Absalón a Ahitofel, consulta, ¿qué haremos? Ahitofel dijo a Absalón, entra a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y el pueblo de Israel oirá que tú has hecho aborrecible a tu padre, y así fortalecerás a los que están contigo. Entonces pusieron una tienda a Absalón en el terrado, y Absalón, hijo de David, entró a las concubinas de su padre, a la vista de todo Israel, como Dios lo había prometido. El consejo que daba Ahitofel en aquellos días era como si consultara a la palabra de Dios. Así era el consejo de Ahitofel, tanto con David como con Absalón, hijo de Dios. ¿Quién envió a Ahitofel? Dios. Andá y me le decís esto a David, y andá y me le decís a Absalón esto, para que todo esto ocurra y para que sepan que yo los estoy mirando y que yo estoy aquí. ¿Está Dios aquí entre nosotros? Entonces pongámonos la pila. Porque nosotros estamos aquí es por nuestra santificación. No venimos aquí por religioso. No que me voy a dar 3 golpes de pecho, no que voy para misa para que me vaya bien, no que voy para que el brujo me lea las cartas. No. Aquí no es así. Aquí venimos a santificarnos por las buenas o por las malas. Porque los que Dios escogió, eso no los va a perder. Tú vamos a llevar más palos que una gata ladrona mientras que el piecito se quiera ir. Pero si se mantiene recto y firme en los 10 mandamientos de Dios, entonces tendréis recompensa. Como la recompensa que le mandaron a la bendecida Milka y a la bendecida Adriana. ¿Ve? Como la recompensa que le enviaron a los ministros en estos días también, Carlos Daniel, Eloy Miguel y el ministro Simón. Y recibo que así Dios le va a seguir dando recompensas a sus hijos que van por el camino correcto. Porque ¿qué es lo que necesitamos nosotros? Bueno, de estar en esta vida, lo único que necesitamos es estar bien. Que tengamos paz en el corazón. Si quiere que no nos dé riqueza, pero que no nos falte nada. Y me provocó tener un televisor más grande. ¡Pum! Dios te lo da. Ok, tenés el televisor más grande para que seáis feliz, para que estéis tranquilos, pero tú también tienes que sembrarle a Dios. ¿Y qué es lo único que nosotros le podemos dar a Dios? Nuestros pensamientos. Que nuestros pensamientos sean en todo lo bueno, lo puro, lo honesto, lo de buen nombre, para que el Dios de paz esté con nosotros. ¿Sí o no? ¿Estará bien no cumplir con los 10 mandamientos de Dios? En ninguna manera, porque nos está trayendo juicio. Y lo que Dios ha dicho en Colosenses 3:25, eso se va a cumplir. Eso es eterno. Así que no se crean ustedes, hermanitos del mundo, que porque David, Dios le perdonó la vida, no lo castigó. ¿Quién quiere vivir esos pedazos de vida que tuvo David? Que sus hijos le hagan esas cosas. Y todavía después, cuando tuvo Salomón y Salomón tomó el reinado, Salomón también se desvió. Y Salomón empezó a hacerle
por el calor, buscando el calor de sus mujeres, porque ya no podía vivir sin eso. Eran 1000 mujeres, 700 esposas y 300 concubinas que tuvo Salomón. Y con esa mira adulterio, faltándole al 10º mandamiento, ¿qué hizo Salomón? Empezar a hacerle templos a estas imágenes de las mujeres a cambio de calor. O sea, terminó, después de haber sido tan exaltado por Dios, terminó siendo también desechado. Entonces las personas piensan que el infierno está cuando ya salimos de aquí. No, el infierno está aquí. Cuando ustedes leen lo que es Eclesiastés, es un libro que cuando Salomón lo escribe, Salomón lo que está ya es loco. De todas las cosas que ha visto y de la sabiduría que tenía, lo cargaba verdaderamente loco. De todas las cosas que había padecido y había hecho con su vida, con tanta sabiduría en sus manos, y terminar adorando imágenes, terminar permitiendo hacerle a sus compañeras, a sus concubinas, hacerle la adoración a las imágenes, faltándole al 2º mandamiento de Dios, de no te harás imagen. Entonces no creamos que no recibieron su castigo por ser escogidos. Los escogidos, como dice en Hebreo en el capítulo 12, desde el versículo 5 hasta el 11, que dice claramente que Dios al hijo que ama azota y reprende a todo aquel que recibe por hijo. Recibió a David, recibió a Salomón, nos ha recibido a nosotros. No creamos nosotros que no nos va a castigar o no nos va a hacer Dios que entremos en el camino como tiene que ser. Así que también Salomón se apartó de Dios buscando su propia concupiscencia. Primera de Reyes, capítulo 11. Adorando y dando culto a otros dioses. Por esta causa, Dios rompió el reino en manos de Salomón. Salomón, mientras más mujeres tenía, más quería tener. Su codicia, faltando al 10º mandamiento. Fueron 700 esposas y 300 concubinas, faltando al 7º mandamiento y al 10º mandamiento. Cometía adulterio, como está escrito en Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 9. Y el Señor se enojó con Salomón. ¿Qué hizo el Señor? Por cuanto su corazón se desvió del Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Aunque que Dios le había mandado que no siguiese otros dioses, él no guardó la orden del Señor, faltando así también al 2º mandamiento. La codicia nos hace faltar a los 10 mandamientos. La codicia nos hace faltar a los 10 mandamientos de Dios. Vamos a esperar que... Sí. Por lo tanto, no nos debemos de pegar con deseos a nada que no sea nuestro respetar la propiedad privada en nuestro deber, para así poder cumplir los 10 mandamientos de Dios. Hemos comprendido cómo Dios castiga. Hay gente que dice, no, Dios no castiga. Dios no castiga. No, que Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es justo. Y es justo que así como David hizo llorar a la madre de Uria, a los familiares de Uria, para quedarse con su esposa por la codicia, teniendo tantas mujeres en su reino, codició fue aquella. Pero todo esto se escribió para nuestra enseñanza, como dice el amado apóstol Pablo en Romanos capítulo 15, versículo 4. Pues lo que se escribió antes para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Está comprendiendo la amada? Así que, ¿cuáles son los 10 mandamientos? A ver, ¿cuál es el primero? El segundo. El tercero.
tomarás el nombre de Dios en vano. El cuarto, no oigo. Santificar la fiesta del día sábado. El quinto. Honra a tu padre y a tu madre. El sexto. No cometerás homicidio. El séptimo. No adulterarás. El octavo. No robarás. El noveno. No dirás falso testimonio. Levantarás falso testimonio. El décimo. No No codiciarás las codiciarás los bienes de tu Que prójimo. no se les olvide. Porque no le van a poder decir después a Dios, yo no lo sabía. Ya lo saben. No interrumpirás. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, los declaro sanos de toda enfermedad. Amén. Lo recibo. Los declaro prosperados con toda prosperidad. Lo recibo. Los presento delante del Señor mi Dios como una virgen pura a Cristo. Recibo que el Espíritu Santo de Dios que está en cada uno de vosotros es una llama flameante que alumbra todas las naciones por el conocimiento de Dios que está en vosotros. Amén, lo recibo. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor Cristo bendito, doy gracias nuevamente a Dios por todos los que trajeron ofrenda para el Señor, para este verdadero ayuno, como está escrito en Isaías 58. El verdadero ayuno es compartir tu pan con el hermano. Ese es el verdadero ayuno. Así que doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que trajeron esas hermosas y ricas ofrendas para el Señor nuestro Dios, para su esposa, la amada iglesia, y para sus hijos, benditos y benditas de Dios. Príncipe del Altísimo. ¿Por qué somos príncipes y princesas? Porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el hijo de un rey es un príncipe. Cumpliendo lo dicho por nuestro Señor y Salvador Cristo bendito, más bienaventurado es dar que recibir. Así que está escrito en el libro histórico de Hechos 20:35, que trabajando así debemos de ayudar a los hermanos, cumpliendo lo dicho por el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. También está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 1 y 2. Cada primer día de la semana, cada uno ponga algo aparte para cuando Dios llegue no se recojan ofrendas, sino que esté presto de generosidad y no de exigencia nuestra. Por lo cual clamamos, Abba Padre. Con los frutos de mis labios, hoy alabo a mi Señor, al Cristo resucitado por la voluntad de Dios. Es Cristo mi gran pastor, que nos guía por su amor, para que brille en nosotros esa luz del Salvador. Bendito Cristo en mí, Diosito en Salvador. Hoy yo clamo, Abba Padre, al Cristo redentor.
los ángeles se te activan, seres de bello fulgor que destellan pura vida. Cuando brilla más que el sol, su espíritu está completo, entras a la dimensión del pleno conocimiento, conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar bellas cosas por mi voz, que mi Dios te vino a hablar. Oye tu querido hermano, te presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Esté atento por favor, Dios no es una religión. Cuando brillas más que el sol, tú te vas para la vereda, a que sí te llegue, a lo que Dios te vea. Cuando brilla más que el sol, ya no eres el diablo, sin la revelación que está en las cartas de Pablo. Cuando brilla más que el sol, ya no condenas a nadie, llamándole pecador, haciéndole caso al Padre. Oye, tu querido hermano, te presente lo que digo, Dios es tu real amigo, no lo dudes por favor. Es Dios nuestro Señor, el que yo te vengo a hablar. Está atento por favor, Dios no es una religión. Para reinar en vida, para reinar en vida se necesita una poca de gracia, una poca de gracia y mucha alegría. Y arriba, y arriba, ay, arriba, y arriba, por ti creer, por ti creer, por ti creer. Yo sí soy de la gracia y del Señor, yo sí soy de la gracia y del Señor, y del Señor, y del Señor. Gracias, gracias. Este sábado te invito a ayunar con mucho gozo, con mi Señor Dios bendito. En el día de reposo, empieza a 6 de la tarde del viernes, día bonito, hasta el sábado a las 6. Este sábado bendito, bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Este sábado te invito a disfrutarlo con gozo, no es un día de negocios, es el día de reposo. Por favor no me molestes, si hoy es día de reposo, mejor vente tú conmigo a disfrutarlo con gozo. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Un ayuno verdadero donde hay mucha comida, con un cariño sincero, porque estoy reinando en vida. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Dedicarle tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que ella anduviera. Dedícale tiempo a Dios, agradecele siquiera que la vida te la dio, para que ella anduviera. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del remanente. Bendito es el Señor Diosito de mucha gente, nuestro amado proveedor, el Padre del